Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar el pastor y algunos líderes, no todos, pero la mayoría de los líderes. Estuvimos en Monterrey, justamente en un congreso de pastores y líderes. Y es muy importante que nos sigamos preparando, que sigamos siendo instruidos. Una frase que me gustó mucho del Congreso es: una vida digna conforme a su llamado. Tenemos que aprender a tener vidas dignas conforme al llamado que tú has recibido de parte de Dios en tu vida. Y hemos sido llamados a obedecer, hemos sido llamados a orar, hemos sido llamados a llevar una vida santa, apartada para el Señor. Y después de haber escuchado a estos predicadores, a pastores, y algo que nos llenó de gozo es saber que, aunque estamos en lugares completamente distintos, en países diferentes, hablamos un solo mensaje: Cristo, Cristo. Y eso nos llena de gozo, saber que estamos en el camino correcto, con la doctrina correcta. Y eso va a depender mucho de cada uno de nosotros, que realmente hoy tengas una inquietud por conocer más, de aprender más y de ser alguien diferente a lo que está hoy justamente sucediendo en estos tiempos peligrosos, donde mucha gente quiere enseñar, pero está enseñando de manera mal, de manera falsa. Y justamente el mensaje de esta mañana es Dios y los falsos maestros. Dios y los falsos maestros. Y quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio y vamos al capítulo 13. Deuteronomio, capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Qué está haciendo el Señor? Probando. Muy importante esto. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, ¿qué dice ahí? Muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. ¿Qué nos está enseñando hoy el Señor? Que hay falsos maestros justamente sembrados, puestos en el mundo, pero específicamente, ¿dónde están esos falsos maestros? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Cómo me puedo dar cuenta justamente que yo estoy frente a un falso maestro? Para empezar, ya no hay tal oficio o llamado de apóstoles y profetas. Ya fueron en su momento. Ya hoy no opera justamente hoy en día los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque el canon ya está terminado, ya la Biblia está terminada, ya todo lo dijo Dios a través de su palabra. Ya la doctrina está establecida justamente en la iglesia, ya el fundamento está colocado, y lo colocaron justamente los apóstoles y los profetas. Y ese fundamento de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo.
Pero así como hubo profetas verdaderos en los tiempos de Israel que transmitieron el mensaje divino con fidelidad, también hubo falsos profetas. También hubo falsos profetas que comunicaban mentiras, haciéndolas pasar por revelaciones divinas. Y mucha gente dice que viene de parte de Dios. Es que Dios me dijo. Es que Dios me dijo. Y es que vengo de parte de Dios y quiero decirte esto. Y hay mucha gente que pone atención y no discierne lo que está justamente escuchando. Y comienza entonces a ser, ¿qué? Engañado. Comienza a ser engañado. Por eso Dios tiene un alto rechazo y da instrucciones a su pueblo que diesen muerte ante tales profetas falsos. Hoy tenemos que tener mucho cuidado con quién hoy me reúno, con quién yo quiero compartir la palabra, qué es lo que yo quiero escuchar. Si tienes comezón de escuchar, aquí el consejo es acércate al pastor, acércate a tu iglesia, escucha las predicaciones que hoy el pastor está preparando justamente a través de la palabra, a través del Espíritu Santo para la iglesia del Señor. Hoy es tan fácil poder escuchar cualquier tipo de mensaje que supuestamente viene de la Biblia o supuestamente viene de parte de Dios y le pones atención y lo único que hace es confundirte. Y no es porque el pastor lo sepa todo, no. También estoy en este proceso de crecimiento, al igual que la iglesia. Pero con temor y temblor tenemos que ser cuidadosos qué estás enseñando y cómo lo estás enseñando. Y la línea es sumamente delgada en la enseñanza, amados. La enseñanza es sumamente delgada. Y puedes no darte cuenta exactamente cómo va el engaño hasta que comienzas a tener confusión, hasta que comienzas a tener un desapego hacia la palabra, cuando tienes ya flojera de orar, cuando ya no tienes ganas de leer la palabra, ya fuiste contaminado por alguien y por algo. Hoy tenemos que ver el cristianismo de una manera completamente distinta a como está el día de hoy. Regresemos a los principios de la iglesia primitiva. Tales profetas no se encontraban fuera de Israel. Los falsos maestros no se encuentran fuera de las iglesias, están dentro de las iglesias. Quiero que me acompañes a Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos 20, 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida, está hablando Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Dónde están esos lobos? ¿Dónde están esos lobos? Dentro de las iglesias. ¿Cuál es la característica de ese lobo? Que están vestidos como ovejas, como piel de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y hoy vamos a hablar y vamos a mencionar si realmente hoy yo estoy siendo instruido con una doctrina verdadera o no. Y quién tengo hoy cerca de mí que también me pongo tiempo para escuchar a veces las enseñanzas. Y vuelvo a repetir, la enseñanza es demasiado sutil, porque para algunos ya eso no tiene nada de malo, eso no importa, no todo importa porque todo es espiritual. Desde que tú no traigas Biblia a tu clase de Biblia, porque vienes a una clase, porque vienes a escuchar a Dios. Desde no traer Biblia los días domingos,
ya estás dando una mala enseñanza a tu iglesia, a la gente que viene atrás de ti. El que no conozcas hoy este libro es una mala enseñanza. El que tú decidas por tu vida, por cuestiones propias de ti, en lugar de poner tu conducta, tus decisiones a través que sean filtrados de la Biblia, es una mala enseñanza. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que aprendimos en este congreso? Que muchos pastores justamente predican ya sin Biblia. Ya no sé para qué. Ya todos usan justamente, muchos usan la tablet, la computadora, y menos hablan de acá. Y yo no tengo nada con que alguien como yo tenga que subir justamente con su estudio, con lo que realmente va a predicar, con el decoratorio que tiene que enseñar. Pero siempre anteponiendo ¿qué? La palabra, amados. Porque el que tiene que hablar aquí en este lugar y en cualquier púlpito tiene que ser Dios, no el hombre. Y eso es algo que tenemos que enseñar muchos a nuestros hijos. Por eso hoy la encomienda, por eso hoy es el anhelo, el deseo de que tú enseñes a tu casa la Biblia, que sepan qué es la Biblia. Yo no digo que no tengas la Biblia en tus aparatos electrónicos, no tengo nada que ver con eso, está bien, es adicional, pero yo te pregunto, ¿conoces este libro? Eso es algo que tenemos que ir enseñando el día de hoy. En los tiempos de Jesús también Jesús advierte a sus discípulos de estos falsos profetas. Quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15. Anota el versículo. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Seguramente Pablo toma esa enseñanza de Jesús. Ya Jesús lo había enseñado. Que tenemos que guardarnos, tenemos que estar atentos, tenemos que cuidarnos de esos falsos profetas, de esos falsos maestros que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Es muy importante esto. Más adelante Jesús vuelve a darle otra vez la instrucción a sus discípulos. Mateo 24, versículo 5. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Mateo 24, 5. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, que dice ahí, engañarán. Acuérdate que el trigo y la cizaña son muy semejantes, muy parecidos. Por eso cuando decía, bueno, arranquemos la cizaña, maestro, dijo Jesús, no, porque no sea que en esa actividad de arrancar la cizaña también arranques trigo, porque son muy parecidos. Pero no todo el que me dice que es cristiano entrará en el reino de los cielos, porque eso ya es muy normal. ¿Qué eres? Cristiano. ¿Y qué significa cristiano? ¿Qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Tú sigues a una persona, no sigues una religión, no sigues un sistema, no sigues normas y políticas. Tú sigues a una persona que vino justamente hace 2000 años a morir por ti y por mí, y que dio su vida justamente en la cruz para darte vida eterna y salvarte de los pecados. A eso vino Jesús. A ese Cristo seguimos, a ese Cristo amamos, a ese Cristo obedecemos. Amén. Pues tenemos que regresar justamente a eso, a los principios, a que Cristo se haga justamente vida en nuestra vida.
Entonces, además de la falsa enseñanza de estos falsos maestros, hay una peor, el autoengaño. Hay mucha gente que se siente que sabe de la palabra, pero que no la practica, que no la vive. Y entonces se convierten justamente en almas confusas. Tú me enseñas una cosa, pero haces otra. ¿Conoces a alguien así? Hay que tener mucho cuidado con seguir una religión y no seguir a Cristo, nuestro Señor. Hay gente que no reconoce el señorío de Cristo y es una falsa enseñanza. Hablan de Cristo, dicen de Cristo, pero no reconocen su autoridad como Cristo. Y aquí sí entra el versículo, no todo el que me diga ¿qué? Señor, Señor. ¿Qué significa Señor? Anótalo. Señor significa suprema autoridad, es tu suprema autoridad. Y como tu suprema autoridad, tú lo obedeces, porque es tu Señor. El apóstol Pedro hace una gran advertencia de los falsos maestros. Y una de sus epístolas, en la segunda carta del apóstol Pedro, vamos a hablar en lo que Dios nos permite terminar este día aquí, perdón, estas horas, estos minutos de este tema sobre Dios y los falsos maestros. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, y dice: falsos profetas y falsos maestros. Nuevo Testamento, ya vimos que en el Antiguo Testamento ya existían los falsos profetas y siempre existieron. ¿Por qué? Porque obviamente recuerda de dónde viene la falsedad, de dónde viene la mentira, de dónde viene el engaño. Y tiene que tener sus propios demonios y tiene que tener personas que le estén sirviendo justamente a él. Y yo te diría esta mañana, no te permites ser usado por Satanás. Tú tienes que ser siempre una persona verdadera. Habla verdad en tu vida. Sé verdad en tu vida. El ser verdad significa ser luz. Amén. Eso es muy importante. Entonces vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pedro respecto a los falsos profetas y a los falsos maestros. Versículo 1, ¿no? Vamos a hablar de la apostasía traída por los maestros falsos. ¿Qué es la apostasía? Te vamos a anotarlo para que sepas qué es la apostasía, y es justamente lo que estamos hoy viviendo. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Es una enseñanza que va en contra de la doctrina de Cristo. Es una enseñanza que va en contra de lo que enseña la Biblia. Es una herejía, nótalo. Alguien te pregunta, ¿qué es ser hereje? ¿Qué es una herejía? Es toda enseñanza que va en contra de la enseñanza de la palabra. Y dice que estos falsos maestros van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, dentro de esa falsa enseñanza de estos falsos maestros, dice que negarán al Señor que los rescató. Y van a enseñar que no solamente es a través de Cristo, hay muchas formas de ser salvos: por obras, por lo que tú eres, por ese campeón que está dentro de ti, tú puedes ser salvo. Y es lo que enseñan, y mucha gente lo cree. Y dice: entonces no necesita que yo esté buscando a Cristo, si puedo ser salvo de otra manera. No hay necesidad que yo tenga que venir los domingos a desmañanarme, si al final de cuentas yo puedo conseguir la salvación de otra forma, de otra manera. Y esto es una falsa enseñanza. El único camino a Dios es a través de Cristo. No hay otra forma, no hay otro camino. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso tenemos que aprenderlo.
Y hay mucha gente que está cayendo en apostasía. ¿Qué es la apostasía? Anótalo. Es la deserción de la verdad. Es la deserción de la verdad. Están dejando de caminar por fe en Cristo. Un abandono de la verdad. Esto es apostasía, un abandono de la verdad. Entonces quiere decir que si alguien abandonó la verdad, ¿está siguiendo qué? La mentira. Y Pablo lo dice de otra manera. Pablo lo dice de otra manera. Si tú me acompañas a la primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? ¿Cuáles son los postreros tiempos? Anótalo, por favor. Los postreros tiempos se refiere justamente desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Esos son los postreros tiempos. Quiere decir que estamos en los tiempos postreros. ¿Por qué? Porque nacimos justamente cuando Cristo ya vino por primera vez y estamos esperando su segunda venida. Esos son los postreros tiempos. Entonces aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, hoy en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque están escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuánta gente está siendo engañada justamente por estar escuchando doctrinas de demonios? Están siendo engañadas justamente porque están escuchando a engañadores. Regresamos a Pedro, por favor. Algo que batió un poquito fue que estuvimos a una temperatura muy baja en el auditorio, éramos más de 7,000 personas. Entonces pusieron el aire acondicionado a lo que daba y wow. Bueno, bien. Dice entonces que hay gente que está introducida en las iglesias enseñando herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. Aquí la exhortación a la iglesia, ¿cuál es? La exhortación a la iglesia es que nosotros estemos comprobando el fundamento de la enseñanza de todo maestro. Comprueba la enseñanza de todo maestro, de todo pastor. Es tan fácil que tú te metas a internet y tú le piques cualquier cosa, predicación cristiana, 2024. ¿No? Y ahí estás tú, te sale un sinnúmero de predicadores, de pastores, no sea que vaya por ahí uno infiltrado y que te diga, si tu esposa hoy no es obediente, te puedes divorciar. Dios lo permite. Y si estás teniendo problemas con tu esposa, ¿qué es lo que va a pasar? Es que un pastor dijo que se puede divorciar, entonces ya estoy pensando ya meter abogado. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Engañado. Porque se prestó las circunstancias. Tú puedes endeudarte. Sé feliz. ¿Sí se puede endeudar uno? Al menos que tengas la capacidad de pagar. Entonces endeúdate. No es pecado pedir prestado, el pecado es no pagar. El pecado es pagar intereses. Eso es pecado. El pecado es codicia o avaricia, querer tener algo que no te corresponde tener. Eso es pecado. Entonces hay que ver qué es lo que dice justamente la palabra.
Pero aquí dice algo tan fuerte, tan peligroso. Dice que aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué significa esto? Que estos falsos maestros están negando la obra redentora de Cristo a favor de ellos. A mí me duele mucho cuando mucha gente deja el cristianismo y se va a otra religión, a seguir otra falsa enseñanza. No fueron firmes en su fe. Y eso es terrible. Un día escuché, apenas en estas fechas de Halloween y de Días de Muertos, que un líder cristiano, un líder de opinión en la parte cristiana dijo: sus hijos se pueden disfrazar de brujas, de monstruos, de lo que ustedes quieran, eso no pasa nada, no somos tan legalistas. Es una falsa enseñanza y la línea es bien delgada. Y yo sé que mucha gente fue tumbada justamente con ese consejo, con ese comentario que faltó discernimiento, sabiduría. Yo sé que todos somos responsables delante de Dios, porque la salvación es personal, eso me queda claro. Pero también es muy importante lo que estás enseñando desde el púlpito, o desde un micrófono, o desde una entrevista. Es muy importante eso. La cerveza no es pecado, amados. Y si alguien tiene problemas de alcohol, ¿qué va a decir? El pastor dijo que la cerveza no es pecado. Porque el pecado, ¿cuál es? El emborracharse. Entonces sí se puede una cerveza. Pero hay que buscar la palabra, hay que buscar justamente qué es lo que enseña Dios en su palabra. Y dice ahí que si alguien es débil de fe, no hagas que por tu comida, tu bebida, seas piedra de tropiezo para ese corazón, de esa fe débil. Hay que leer la Biblia, hay que leer el contexto completo de lo que dice la palabra. No te quedes con solo un texto, lee el contexto, para que no pongas pretexto. Amén. Son falsos maestros que negarán la obra redentora de Cristo a favor de ellos. Y aquí acompáñame a Gálatas, capítulo 1. Y ya en los tiempos de Pablo estaba apareciendo justamente la apostasía. Mucha gente que están dejando de caminar atrás de la verdad. Y dice aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que dice ahí, ya los Gálatas habían sido ¿qué? Contaminados, cuanto más nosotros hoy en tantas medios de comunicación, tantas redes sociales, somos altamente ¿qué? Contaminados. ¿Quién tiene Facebook? Ay, y los que no levantaron, no te dé pena. ¿Cuántas cosas aparecen ahí que van en contra de la enseñanza bíblica? Y lo tienes. A ver, pastor, yo soy maduro, y no el de Venezuela. Y no es el fruto del árbol. No, yo soy maduro y puedo tener yo el discernimiento de poder en qué entro y qué no salgo, qué es lo que pongo y qué es lo que recibo. Ya está engañado. No solamente ha escuchado a alguien que lo engañó, sino ya lleva un autoengaño pensando que es inmune a la contaminación del mundo. Y yo pregunto, ¿quién es inmune? ¿Quién está vacunado ante las transgresiones y contaminaciones de las tinieblas del mundo? ¿Quién está vacunado? Aunque tengamos al Espíritu Santo, aunque tengamos hoy a Cristo en nuestra vida, tenemos una carne que todavía está caída en nosotros. Y eso nos hace completamente vulnerables. Y dice la palabra que piensa estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Cuando uno comienza a dejarse contaminar, es terrible. Versículo 7,
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice ahí? Sea maldición, sea maldición. Versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuánta gente prefiere no quedarle mal al hombre, pero sí quedarle mal a Dios? ¿Cuánta gente no quiere lastimar el corazón de alguien y accede justamente a sus invitaciones, en lugar de cuidar el corazón de Dios? O sea, no te importa lastimar a Dios y te conviertes en alguien cómplice de alguien que está haciendo las cosas mal, porque quieres mantener su amistad, quieres mantener su compañía, quieres pertenecer a ese grupo. Aún no importa que eso afecte tu relación con Dios. ¿Y saben cuánta gente está cayendo justamente en esa situación? Muchos. Y muchos que tienen poco justamente de seguir a Cristo. Pero tampoco es seguro que aquel que tiene caminando 10, 15 años no pueda caer. Ya lo dijo Pablo, que él piensa estar firme, mire que no, caiga. ¿Qué van a usar estos falsos maestros? ¿Qué van a usar? Herejías, ¿qué? Destructoras. Rezamos nuevamente, por favor, a Pedro. Segunda carta de Pedro. Entonces el peor pecado es: negarán al Señor que los rescató. Pero bueno, Dios es un Dios de justicia, amados. Dice versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué significa disoluciones? Anótalo ahí, ponle una marquita: libertinajes. Libertinajes. Muchos seguirán sus libertinajes, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cómo es que muchos hoy están blasfemando contra Dios, contra Cristo? Por su comportamiento. No blasfemes hoy el nombre de Cristo, no lo manches, no lo ensucies, dale honor a su nombre. Es bien importante que le des honor a Cristo, al Señor de señores y Rey de reyes. Dale el honor. No sea que por tu comportamiento estés lastimando justamente su honorabilidad. Él se merece toda la gloria, toda la exaltación es para el Señor. Yo te invito a que sigas amándolo y que tú pidas en tu oración es: permíteme amarte más, Señor, de que hoy te amo. Quiero amarte tanto, Señor, como tú me amas a mí. Hoy nuestras oraciones tienen que ser completamente distintas. Enséñame a darte el honor, Señor. No permitas hoy que yo te esté ofendiendo con mi comportamiento, con mis palabras, con mis malos pensamientos. No lo permitas. Muchos que están pasando momentos de pecado es porque se dieron el permiso de estar coqueteándole al pecado. Se siguen llevando el teléfono al baño, siguen pasando mucho tiempo en el teléfono. Y si así pasaras tiempo en la Biblia, otra cosa sería. Tienes más gente cerca que es nociva, tóxica a tu vida que la gente que te está edificando. Tristemente. ¿Cuántos amigos tienes verdaderos en tu vida? ¿Y cuántos conocidos tienes en tu vida? ¿Cuántos conocidos tienes en tu grupo de chat de WhatsApp? ¿Cuánta gente hoy tienes ahí? ¿Y cuánta de toda esa gente que tienes ahí, cuánta gente edifica tu vida? ¿Cuánta gente te enseña a ser mejor cristiano? ¿Cuánta gente? ¿Tú eres una persona que eres altamente edificadora para otros? ¿O te has convertido en una persona nociva para otros? Es que antes no era así, pastor. De veras no era así. Se lo prometo. Escuchaba la palabra, ponía alabanzas y ahora ya pone hasta la santanera. Bueno, en esos tiempos ya se murió ese grupo.
No sé cuál es el grupo de hoy, ¿no? Yo iba a decir menudo, pero uy, pastor, ya sé, ya. ¿Me explicó? Escuchan al actor, escuchan al artista de hoy, al grupo que realmente mueve masas. Y eso, a final de cuentas, termina contaminando tu relación con el Señor. Entonces hay muchas formas de estar enseñando o estar blasfemando el nombre de Cristo. Hay muchas maneras. Hace poco, tristemente, me enteré de un grupo de varones que fueron a un café y yo no vi ninguna Biblia y ellos argumentaron: es que estuvimos estudiando la palabra. Yo no vi Biblia ahí. Si tú haces a reunirte con alguien de la iglesia, lleva tu Biblia, enséñale a la otra persona que tienes que ir con Biblia, porque el tema central de esa conversación tiene que ser Cristo. Amén. Sí, podrán hablar de negocio, del trabajo, de la familia, pero el tema central debe ser el fundamento, Cristo. ¿Quieres hablar de finanzas? Tienes que tener hoy la palabra para que seas un buen financiero. ¿Quieres hablar de una buena gerencia, de una buena dirección en tu compañía? Tienes que hablar necesariamente de la palabra. Hay mucha enseñanza de la palabra al respecto. ¿Quieres ser el mejor esposo? Está la palabra. ¿Quieres ser el mejor amigo? Está la palabra. No podemos sacar a Dios de la ecuación. No lo puede ser o no lo deberías de hacer. Es importante que haya disensiones, es importante que haya herejías, es importante que haya disilusiones. ¿Es importante en la iglesia? A ver, vamos lo que dice la Biblia. Acompáñenme, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice, versículo 19, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice lo siguiente. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya, ¿qué dice ahí? Disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces quiere decir que es importante que haya ese tipo de situaciones para ver realmente cuántos aprobados hay. Y aquí la palabra disensión viene del griego jairesis, con J, jairesis, y significa herejías o sectas. Fíjense qué tan tremendo. Dios va a permitir que a veces la gente o cierto grupo o una persona, dos personas vengan con otro tipo de doctrina para ver si realmente estamos hoy firmes en la doctrina verdadera del Señor. Y que tú puedas realmente defender justamente tu fe, tu profesión de fe. Pero para vergüenza de muchos no conocen la Biblia, muchos no conocen justamente a Cristo. Y entonces esto es más fácil que ellos te enseñen a ti a que tú enseñes. Y eso yo no creo que esté correcto a los ojos de Dios. Tú estás para enseñar la verdad, no la mentira. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, amados. ¿Cuánta gente verdadera hay aquí esta mañana? 3. Voy a volver a preguntar: ¿cuánta gente verdadera hay esta mañana? Pues más o menos. Si no estás convencido que eres una persona de verdad, entonces, ¿a quién le preguntamos? Y tienes que ser contundente. Amén, yo soy verdadero, porque soy hijo de Dios. Y sigo a Cristo, amo a Cristo. Tienes que ser realmente contundente ante tu fe. ¿Cuántos son de la secreta? No decir amén, por favor. ¿Cuánta gente realmente dice conocer de Cristo y no dice nada en su trabajo, no dice nada en su escuela? Hay gente que ya tiene varios tiempos ahí y no saben que es cristiano porque les da vergüenza, les da pena.
son de la secreta, de la SS, servicio secreto del diablo. Me faltó la D. ¿No? Que no te dé vergüenza. Tienes que realmente hoy decir que eres un hijo de Dios, eres un hijo de luz. Y aquel que te sacó de las tinieblas, aquel que te sacó de las tinieblas a su luz, ¿qué dice? Admirable. Hoy tenemos que entonces aprender a identificar estos falsos maestros. Hay que aprender cómo me puedo dar cuenta que realmente hay un falso maestro cerca de mí o está haciendo aquí en la iglesia, en tu iglesia. Y uno de los requisitos para tú poder identificar a un falso maestro es que tienes que tener los ojos puestos en tu buen pastor, en tu maestro supremo, que es Cristo. Y dice claramente su palabra: mis ovejas oyen mi voz. Si tu oído espiritual está completamente afinado, está alineado, está conectado a la voz de tu buen pastor, difícilmente alguien te puede engañar. Y aquí lo dice claramente: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, dice Jesús. Y yo las conozco y me siguen. ¿Tú estás siguiendo a Jesús? ¿Cada cuándo sigues a Jesús? ¿Cuando arrecia la tormenta? ¿Cuando arrecia la calamidad? ¿Cuando está prolongado el desierto? ¿Cuando hay carencia? ¿Cuándo es que quieres seguir a Jesús? Y ahí tú tendrás que responder: en todo tiempo. En tiempos de bonanza y en tiempos de prueba, yo sigo a mi buen pastor. Amén. Eso lo tienes que enseñar, lo tienes que vivir. Entonces, ¿cómo identificar a los falsos maestros? Rezamos nuevamente versículo 3 de la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver las características de esos falsos maestros. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué es lo que busca un falso maestro? ¿Qué es la avaricia? El querer más. El querer más y enfocado a la riqueza. Solo predican el evangelio de la prosperidad y hacen o que pacte la gente. ¿Quién quiere ser bendecido? Y muchos levantan la mano: tienes que pactar. Ahí va el sobre, pacta. Entre el tamaño de tu fe, de ese pacto, es el milagro que vas a tener. ¿Quién quiere sanidad? ¿Y qué es lo que más abunda a veces en las iglesias? Gente pobre, espiritualmente hablando. Y de ahí se agarran justamente: ¿quién quiere ser ricos? ¿Quién quiere un milagro? Pues tienes que pactar, si no viene ese milagro. Y mucha gente es entonces lastimada en su economía y en su fe y en su enseñanza por no conocer justamente la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aprendan. Si es de Dios que tenga riquezas, me las va a dar conforme a lo establecido por Él. Si Dios me dice que voy a ser sano físicamente, será conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Lo que Él promete no es una sanidad física, lo que Él promete es una sanidad ¿qué? Espiritual. ¿Cuándo te prometió Dios que iba a ser rico, que iba a ser millonario? ¿Dónde dice eso? Claro que Él conoce mi corazón, porque también sabe que si yo soy rico de un día para otro, voy a comenzarlo a olvidar. Y mucha gente lo hace. Yo les pido que no lo hagan. Mucha gente ha llegado con lágrimas y decir: pastor, yo necesito de verdad un milagro de sanidad. Me acaban de dar cáncer. Y luego, ¿segura? Sí, no sé, me dicen que sí.
¿Ya buscaste una segunda opinión? Y cuando buscan una segunda opinión regresan, pastor, que no es cierto, que estoy bien. Perfecto, entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Sigue a Cristo, busca a Cristo, ama a Cristo. 2 meses. Y esa alma otra vez regresa a alejarse del Señor. Y una semana dijo, no, yo no me voy a despegar, ahora sí creo que el Señor es poderoso y que realmente me ama. ¿Cuánto le duró su fe? Eso es lo malo de muchos o de algunos, que solo buscan a Dios justamente por conveniencia. Entonces no solamente son corazones avaros que buscan justamente enriquecerse de una manera ilícita, sino también son corazones disoluciones. O sea, que significa que son libertinaje, son instrumentos de libertinaje y que mucha gente observa y ve. Y no va la libertad por la cual Cristo murió en la cruz para darnos a nosotros con el libertinaje que te da el mundo. Estás confundiendo la parte entre la libertad y el libertinaje. Ten mucho cuidado con eso. La línea es muy delgada. Cristo murió en la cruz para darnos libertad, pero libertad del pecado, libertad de las garras de Satanás, libertad ante el mundo. Pero eso no te da la autoridad para que tú, de la libertad que Cristo dio y que murió por ella, tú tomes eso algo para ti a través de tu egoísmo. Es que quiero hacer esto porque me gusta, es que quiero hacer el otro porque me gusta. Esto ya no es el que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que dijo el Señor. Y muchos no quieren negarse a sí mismos, quieren seguir una vida de libertinaje. Es que, pastor, soy joven. Pues con mayor razón tienes que acercarte al Señor. Ocupa tu juventud para entregársela al Señor, no para entregarte a ti mismo. ¿Cuánta gente pone en segundo término a Cristo? Porque desgraciadamente aquí enseñamos que Cristo no es opcional, pero ¿cuánta gente toma como a Cristo opcional? Si tengo tiempo, si puedo, entonces si hago o si te sirvo. Y yo pregunto, ¿Cristo es opcional? Entonces son poblaciones que viven en libertinaje, se dan muchos permisos. Permisos de faltar, permisos de no orar, permisos de no venir a los tiempos de oración. Ellos son así. Otra característica son almas inconstantes. Almas inconstantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué abunda más en esos corazones? La mentira. La mentira. Usan mucho mentira, por lo tanto son mentirosos. Pero tienes que conocer la verdad para que puedas tú entonces diferenciar entre qué es una verdad y qué es una mentira. Tienes que conocer justamente la fuente de la verdad, que es la Biblia. Y seguramente el juicio está cerca de ellos. Primera de Juan. Versículo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es un anticristo? ¿Qué es un anticristo? Sí, va a haber el anticristo, realmente ese ser que se va a levantar justamente físicamente y que va a estar hablando de paz y seguridad de manera momentánea en su tiempo, pero dice que ya se levantaron varios anticristos. ¿Qué son? Aquellos que realmente no reconocen el señorío y no están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Y de esos ya existen, ya caminan entre nosotros.
¿Qué pasa con esos anticristos? Vean lo que dice aquí, nuevamente regresamos a la carta de Pedro. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los ángeles. A los ángeles. Sigo leyendo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, aquellos que deciden burlarse de Dios, empezando por los ángeles, seres celestiales, ya fueron justamente lanzados justamente a prisiones de oscuridad. Y los que decidieron realmente no entrar al arca, que era la figura de Cristo, la gente que hoy está rehusando justamente no creer en Cristo, van a ser lanzados justamente al lugar de muertos. Aquí lo dice. Versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, versículo 6, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces quiere decir que también hay lugares espirituales, una cartografía espiritual donde realmente hay pecado de una manera atroz. Si de por sí el pecado te separa de Dios, hay ciudades, hay colonias, hay estados dentro de los países. Aquí en México vemos aquí unos estados que están cada día en declive total en su sociedad. Vete a Sinaloa, ¿cómo está Sinaloa? Vete hacia el Bajío, ¿cómo está el Bajío? Guanajuato, León, ¿cómo está la parte de Chiapas? ¿Cómo está? Mucha gente está siendo completamente arrastrada por el pecado. Y estoy convencido que sí existe la cartografía espiritual. ¿Por qué? Porque no son los mismos pecados aquí en Metepec que en el centro de Toluca. No son los mismos pecados que en el centro de Toluca que San Mateo, o que Lubianos, o que Tejupilco. Hay pecados dependiendo la cartografía espiritual, son completamente distintos. Tal vez hacia el norte hay mucho narcotráfico en el norte. Y si te vas al Estado de México, centro de México, feminicidio. ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuántas mujeres están siendo asesinadas? Es otro tipo de pecados. Es muy importante todo eso. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Aquí pone como ejemplo ¿a quién? A Lot. Esto quiere decir que él se afligía por tanto pecado. Cuando fue visitado por los ángeles, justamente enviados por Dios para rescatarlo a él y a su familia, antes que destruyeran Sodoma y Gomorra, él vivía una vida apartada para el Señor. No era perfecto, pero estaba apartado para el Señor. ¿Cuántos apartados para el Señor hay acá? Si tú estás en tu escuela, tienes que demostrar que estás apartado para Dios. Si tú estás en tu trabajo, tú tienes que estar demostrando que estás apartado para Dios. Si vas por la calle, tú tienes que demostrar que estás apartado para Dios, que tú no participas justamente en las obras infructuosas de las tinieblas. Y es tan fácil que puedas coquetear, es tan fácil que la misma sociedad, el mismo mundo te empiece a enrolar a ese mundo de tinieblas, sino tu luz. Y hay unos que son expertos en den por ahí un botoncito que se llama off, o sea, apagado. Se apagan. Y llegan aquí los domingos y se encienden, como árbol de Navidad. Qué triste es que mucha gente tenga ese botoncito de off. Aquí sí soy diferente, pero cuando llego a la iglesia me enciendo, ¿no?
Llegas a la escuela, llegas a tu casa, llegas al trabajo y te apagas. ¿Así eres? ¿O eres realmente luz intensa que lastima el pecado? ¿Están dormidos ya? ¿Ya se durmieron? Si eres realmente luz, pues sé luz en todas tus áreas de tu vida. Sed santos porque yo soy santo del Señor. En toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, 16, anótalo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 6. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que realmente tú te conviertas en un maestro verdadero. Hay mucha gente que está muerta espiritualmente, que tú podrías ser un buen instrumento en las manos de Cristo para darle vida a esa persona a través de Cristo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Yo sé que no es fácil ser luz. Yo sé que se necesita valentía para ser luz. Pero ante todo yo creo que se necesita amar a Cristo para ser luz. Cuando tú amas a Cristo, Dios te llena de esa valentía, de ese poder, de ese denuedo para hablar de Él. No solamente aquí en la iglesia, no solamente cuando te sientes cómodo. Dios también te da el poder en aquellos momentos de incomodidad espiritual, tú sigas poniendo el nombre de Cristo en alto. Dios te escogió, Dios te eligió, Dios te llamó para que tú puedas justamente el anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz tan admirable. Para eso fuimos hoy rescatados, para eso fuimos llamados, para hacer luz. Una luz intensa, una luz que se vea, una luz que brille, una luz que permita a otros justamente llegar a Cristo. Esa luz justamente la que Dios te dio en ti. Nadie por sí solo puede ser luz si no tiene Cristo en él. Ojalá que realmente muchos logremos seguir subiendo el nivel de amor hacia Cristo. Y dejemos la parte religiosa, no sirve, amados, no sirve. Puedes cantar bonito, puedes alabar, puedes venir los domingos con tus mejores galas, puedes ponerte los mejores perfumes. Pero si realmente no hay una convicción, una perseverancia, una constancia en tu vida de ser como Cristo, no vale tu vida, no tiene valor en nada tu vida. Padre bendito, Señor, ponemos hoy nuestra vida en tus manos. No permita, Señor, que esta luz se apague, no permita, Señor, que esta luz se haga tenue, se haga débil. Quiero una luz intensa, Señor, que pueda lastimar justamente el pecado de otros. Y que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos todos los días de mi vida. Dame la capacidad de entender tu palabra, dame la capacidad de caminar, aún no importando las circunstancias que yo esté pasando, en mi matrimonio, en mi familia, con mis propias luchas. No permitas que eso me ahoguen, que eso me apague. Quita de mí, Señor, todo estorbo de mi vida. Quiero realmente hacerme un instrumento útil, apto para toda buena obra. Porque somos hechura tuya, Señor. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú ya preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que dice tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio, en cada joven, en cada niño. Anhelamos ser una iglesia
que realmente hoy te glorifique. Una iglesia que esté despierta, que se esté despertando, que esté avivada. Ese avivamiento viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Te lo pido, Señor, te lo suplico, te lo imploro, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su día.